explicando sobre la historia de la política de dividendos. Esto ha evolucionado desde simples repartos al final de un viaje hasta reglas formales que buscan equilibrar el beneficio de los accionistas con la solidez y continuidad de la empresa. Sus orígenes empiezan en el siglo XVI. Los dividendos tienen sus orígenes a principios de este siglo, cuando los capitales de los barcos mercantes de Gran Bretaña y Holanda empezaron a vender a los inversionistas derechos de retribuciones financieras de sus viajes. Al final de estos viajes, de haber algunos ingresos derivados de la venta de mercancías, se dividían entre los participantes en proporción a su propiedad en la empresa. Hubo algunos problemas iniciales. Uno de ellos es que con el tiempo los propietarios se dieron cuenta de que la completa liquidación del activo al final de cada viaje era ineficiente, los costos de puesta en marcha y la liquidación en cada proyecto eran elevados. También se adoptó un sistema de liquidación parcial al término de cada viaje concreto, proporcionando dividendos del orden del 20% de los beneficios en lugar de dividendos de liquidación. A principios del año 1700, el Parlamento británico ya había establecido dos modelos que regulaban los pagos de los dividendos, que son la regla de beneficios, que esta pretendía proteger a los acreedores de las liquidaciones, y la regla del deterioro de capital, que restringía las transferencias de los beneficios retenidos a los dividendos. ¿Qué es en sí la política de dividendos? Esto es un plan de acción para distribuir los beneficios entre los accionistas y asegurar el crecimiento de la empresa. Los dividendos no son un residuo, son un desembolso requerido para luego reinvertir los fondos restantes de la empresa. Un indicador clave es que es de eficacia y economía financiera de un negocio, es el beneficio o ganancia neta anual por acción. Aquí podemos ver el equilibrio que busca la política de dividendos, que los accionistas reciben dividendos que generan rendimiento, luego pasa la reinversión, que los fondos restantes se reinvierten para generar crecimiento, luego de ello los proyectos aceptables y el financiamiento adecuado. ¿Y cuál es el objetivo principal de esto? Es que el director financiero busca maximizar el valor de la empresa y garantizar el acceso a una financiación adecuada. ¿Cuál es la importancia de la política de dividendos? La primera es que influye sobre la actitud de los inversores, también influye sobre el plan financiero y presupuesto de capital, afecta a la posición del flujo de efectivo, disminuye o aumenta el patrimonio y el ratio deuda o patrimonio, paga menores dividendos en efectivo, aumentará el precio de las acciones y, por último, si se aumentan los dividendos en efectivo, se dispondrá de menor cantidad de efectivo para su reinversión. Ahora les explicaré sobre los factores que influyen en la política de dividendos. Uno de ellos es la tasa de crecimiento de la compañía, que este crecimiento rápido quizá debería limitar la distribución de dividendos para reservar los fondos necesarios para oportunidades de crecimiento. También las restricciones contractuales. Al suscribir un crédito, la empresa puede quedar sujeta a cláusulas que restrinjan la distribución de dividendos. Tercero, son la estabilidad de los beneficios. El cuarto factor es el mantenimiento de control. También tenemos el grado de apalancamiento financiero, el acceso a fuentes externas de financiamiento, la incertidumbre y, por último, las oportunidades de inversión disponible dentro de una empresa que influyen en cuánto se debe retener para crecer. Ahora hablaremos sobre los efectos que producen los factores que ya les mencioné antes y lo dividimos en tres. El primer efecto serían las restricciones legales, que uno de ellos es el menoscabo de capital. Se establecen generalmente a fin de proteger los requerimientos de acreedores. También las utilidades. La empresa no puede pagar más en dividendos en efectivo que la suma de sus utilidades retenidas, más crecientes y pasadas. También está la insolvencia y la acumulación excesiva de utilidades. En el caso de restricciones contractuales, aquí la capacidad de la empresa para pagar dividendos en efectivo puede estar limitada por cláusulas en acuerdos de préstamos, bonos, convenios de acción preferente o contratos de arrendamiento. También tenemos las restricciones internas, que es la capacidad de la empresa para pagar dividendos en efectivo, se restringe generalmente por la cantidad de exceso de efectivo disponible. Luego, las consideraciones de los propietarios, que su objetivo principal es maximizar la riqueza de los propietarios en el futuro.
de los cuales hay tres factores muy importantes que se deben considerar: el estatus fiscal de los propietarios, las oportunidades de inversión alternativas y la disolución de la propiedad. Y por último, las consideraciones de mercado. Es importante considerar cómo reaccionará el mercado ante diferentes políticas de dividendos, ya que la riqueza de los propietarios se refleja en el precio de las acciones. Los tipos de política de dividendos. Como ya les habló, la política de dividendos es la directriz que utiliza una organización para decidir cuánto de utilidades se distribuirá a los accionistas o cuánto se retendrá para la reinversión. Estos son los cuatro tipos de dividendos: la política de razón de pago constante, la política de dividendos regular o estable, la política de dividendos bajos, regulares y extras, y las políticas de dividendos residuales. La política de razón de pago constante, este modelo es el que la empresa define un porcentaje fijo de sus utilidades netas para ser repartido. Este funciona, si la utilidad sube, el dividendo sube; si la utilidad baja, el dividendo disminuye. Es una relación constante. Las consideraciones a tener para este tipo es que puede generar incertidumbre en los inversionistas debido a que el flujo de efectivo es volátil y depende totalmente del desempeño del periodo. Para aplicar este tipo de dividendo necesitamos esta fórmula, que es: el dividendo es igual a la utilidad neta por la razón de pago. Política de dividendos regular o estable. Este es el enfoque más utilizado por las empresas sólidas. Su objetivo es pagar un monto monetario fijo por acción en cada periodo, sin importar las fluctuaciones menores de las utilidades. Esta política funciona mientras que el pago se mantiene en pago constante, solo muestra un aumento cuando existe la certeza del crecimiento de las utilidades de la misma. Las ventajas de aplicar esta política es que reduce la percepción de riesgo y proyecta una seguridad financiera hacia el mercado por parte de la empresa. Política de dividendos bajos, regulares o extras. Este es un esquema flexible que permite garantizar un pago base, pero permite premiar a los socios con un tiempo de bonanza o una repartición adicional. Esta funciona el dividendo regular pequeño, es decir, fácil de mantener incluso en una crisis, y se añade un dividendo extra únicamente en los años en los que se mantiene una utilidad alta o los flujos de caja excepcionalmente son altos. Este funciona, la ventaja permite la gerencia distribuir el exceso de efectivo sin comprometerse a los pagos elevados en el futuro. Política de dividendos residuales. Bajo esta política, la empresa prioriza sus oportunidades de inversión interna sobre el pago hacia los accionistas. Primero se financian todos los proyectos con el valor presente neto o el valor actual neto positivo usando las utilidades retenidas, y solo si sobra dinero después de estas inversiones se pagará un dividendo. Las consideraciones a tener para este tipo es que es común en las empresas de sectores de alto crecimiento como tecnología, donde reinvertir suele generar más valor de repartir el efectivo. Vamos a pasar a la política de dividendos. En relevancia, esta teoría es de Monigliani y Millo, es una teoría neutral. Los mercados perfectos, la política de no dividendos afecta el valor de la empresa. Los inversores pueden crear su dividendo, o como se puede decir, dividendo casero. El valor depende solo de las utilidades y los riesgos de los activos. Bajo la mano de Gordon Littner y en la teoría pro dividendo. Los dividendos actuales valen más que las ganancias futuras inciertas. Los inversores prefieren certeza hoy. Las empresas con dividendos altos son más valoradas porque reducen la incertidumbre. Como tercer punto tenemos la preferencia fiscal de Lichtenberg y Ramaswamy, antidividendo. Los dividendos tributan más que las ganancias de capital. El inversor prefiere diferir el pago de los impuestos, eligiendo reinversión. Las empresas deberían pagar menos dividendos más bajos para maximizar el valor neto de la empresa. Señalización, efecto Kendela. Esta es una teoría informacional. A mayor dividendo es una señal positiva, la gerencia necesita más utilidades. A un menor dividendo es una señal negativa. Cada empresa atrae el perfil del inversor que prefiere su política jubilada versus inversores de crecimiento. Ahora vamos a pasar al impacto de la decisión de invertir.
¿Cómo influye la política de dividendos en la decisión del inversor? Bueno, aquí vamos a considerar 6 puntos. El valor de la acción. Los dividendos altos y consistentes generan confianza y elevan el precio. El mercado los interpreta como una señal de solidez financiera. Retorno total. El retorno es igual al dividendo más la ganancia de capital. Esto se define como la política de porción de retorno que es segura versus la especulativa para el inversor. El costo de capital. El costo de capital, aquí vemos las políticas predecibles, las cuales reducen la prima de riesgo exigida, disminuyendo el costo de capital propio de la empresa. Liquidez y reinversión. Dividendos bajos es igual a reinversión interna. El inversor evalúa si la empresa genera valor superior al que obtendrá. Selección de portafolio. Los inversores construyen portafolios según su perfil fiscal. Jubilados buscan altos dividendos, inversionistas de crecimiento o reinversión. Estabilidad versus crecimiento. Un alto dividendo, empresa madura y más estable. Un bajo dividendo es una empresa en crecimiento que reinvierte en oportunidades rentables.